van a haber que desarrollarlo, no va a ser multiple choice, o sí o no, falso o verdadero. Va a haber que desarrollar. Y lo que les voy a pedir a muchos, es que vayan, no digo aprendiendo a escribir, pero sí tratar de hacer la letra lo más clara que puedo. Realmente, lo poco que han escrito a muchos no se les entiende. Y la cosa es, el primer parcial, donde había varios, como múltiple choice, había pocos temas a desarrollar, pero esos temas a desarrollar costaba mucho entender: tratamientos térmicos, tratamientos termoquímicos, que tenían que escribir 3 o 4 o 5 renglones. Y eso lleva mucho tiempo y lleva a lugares a confusiones, que a lo mejor uno quiere poner una cosa o no se les entiende. Entonces les sugiero que vayan practicando, no sé, de alguna manera como para poder hacer la letra más clara, ya sea de imprenta, cursiva, como quieran, dejando, si usan cuadriculado, el renglón por medio, traten de hacerlo prolijo. Y como les va a servir no solamente en algún momento van a tener que escribir algo. No siempre es usar el celular, usar la laptop, hacer un informe en Word. Muchas veces van a estar con gente en reuniones donde uno tiene que desarrollar un tema o exponer un pensamiento o algo, y es bueno que se entienda. Entonces, creo que hoy en día ustedes están escuchando los niveles de los exámenes de la gente de secundaria, y realmente es complicado. Es complicado los niveles no solamente de comprensión, de escritura. Creo que nosotros tenemos, desde mi punto de vista, que formar personas, como les dije muchas veces, seres humanos, aparte de profesionales, fundamentalmente, y todo ayuda. Ayuda a la ortografía, ayuda a la escritura, ayuda a cómo expresarse, ayuda no digo buenos modales, pero sí buenas costumbres. Creo que todo hace un poquito para ser no solamente buenas personas, sino buenos profesionales. Y bueno, disculpen el paréntesis, cierro el paréntesis y arrancamos con lo nuestro. Vamos a terminar hoy el tema de siderurgia, procesos siderúrgicos. Vamos a completar la otra parte. Aquellos que asistieron a la clase pasada, habíamos comentado sobre lo que es la fabricación del acero. Por supuesto, vamos a repasar algunos temas que vimos en la clase pasada, como para entrar en tema, para entrar en los conceptos que estuvimos desarrollando la semana pasada, con los videos, etc. La semana pasada, no la anterior. Por otro lado, vamos a terminar de ver lo que nos falta de siderurgia. Vamos a desarrollar también, les voy a comentar, yo, además de los adjuntos que les envié con los temas propiamente dichos, como son siderurgia, envié otros adjuntos donde está lo mismo que estoy desarrollando, pero está extraído la parte de alto horno, la parte de lo que es metalurgia de cuchara, lo que es convertido al oxígeno, están separados por temas. Es lo mismo, está quizás en un formato quizás más amigable, pero digamos, la información ya van a ver que una vez que terminemos, cómo se obtiene, cómo se ven desde otro. También vamos a terminar cómo es el proceso de fabricación. Habíamos hablado la semana pasada que la fabricación del acero tenía... perdón, ¿les quedó alguna duda de la última clase que tuvimos? ¿Vamos bien? No, muy bien. Yo no los... A ver,
no veo la cara, no sé si, a veces uno no, cuando pongo a presentar no veo si alguno levanta la mano, quiere hacer alguna consulta, por eso voy a estar preguntando realmente si vamos bien, si alguno tiene alguna duda. Habíamos visto a grandes rasgos el proceso de fabricación del acero, con dos vertientes, dos formas distintas para llegar al mismo producto final. De un lado, vimos alto horno, donde, ¿se acuerdan? Se cargaba en capas mineral de hierro, coque, fundente, cada uno con una función. El mineral de hierro aportaba el hierro, entraba en forma de pelotas, de bolas, se llaman pellet o sinter. El pellet se fabrica en la mina. Vimos cómo se extraían las rocas de esas minas, cómo se hacía todo el proceso de fabricación de molienda, y luego esos finos se hacían con bentonita, con temperatura, unas pelotas donde entraba hematita, bueno, el hierro en varios estados, pero fundamentalmente óxidos de hierro, que era el que aporta el mineral de hierro. Después el carbón, el coque, que es el que va a aportar la temperatura para que se vaya fundiendo, por un lado, y por otro lado, para que se vaya, digamos, precalentando la carga y comenzando lo que son las primeras reducciones. Llamamos reducciones porque vea que el carbón, el aire caliente con monóxido de carbono empieza a subir, se combina con el oxígeno que trae el mineral de hierro, que sale por la chimenea y va quedando el mineral de hierro en estado más limpio, más puro. Y el fundente para eliminar algunas impurezas, fósforo, azufre, calcio, etc. Quedaba el metal líquido y quedaba arriba la escoria se saca, se colaba el metal líquido que tiene, o sea, es hierro de primera fusión, se lo llama acero, pero como tiene alto porcentaje de carbono, 3-4%, y uno recordando el diagrama hierro-carbono, entra en la zona de más de 2% de carbono hasta 6,67 entre lo que se denominan fundiciones. Que no nos sirve ese mineral, se llama rabio, para poder, digamos, laminarlo, hacer una chapa, para poder extruirlo, para hacer un perfil, porque tiene mucho porcentaje de carbono y es muy duro. Entonces, en estado líquido se llevan unos vagones hacia unos convertidores al oxígeno, se le agrega oxígeno, el oxígeno se combina con el carbono, pam, 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 va saliendo, queda también escoria, y queda un acero de muy baja aleación, que se denomina acero base. Primer paso, entonces, alto horno, convertido al oxígeno, acero base. Y ahora la otra, habíamos dado una explicación y en el pizarrón hemos hecho unos bosquejos, unos dibujos, donde había, se llamaba reducción directa. En esa reducción directa no hay, no se funde el material, sino que se va cargando el mismo PET que se carga en el alto horno, se carga en esos hornos. Los gases se van separando, se insufla gases a altas temperaturas, que fundamentalmente el carbono se vuelve a combinar con el oxígeno, quedando el mineral de hierro alrededor de los 900 grados, que parece una esponja, por eso se denomina reducción directa o hierro-esponja. ¿Por qué parece una esponja? Porque el oxígeno se va combinando con el carbono y va saliendo. Ese mineral de hierro, si lo dejamos que se enfríe, va a volver a oxidarse porque va a tomar el oxígeno. Entonces, se lo enfría con nitrógeno y luego se carga en lo que se denominan hornos de ultrapotencia, que ahora vamos a ver un pequeño video para que tengan idea de lo que es las dimensiones
y lo que pasa en esos hornos de ultrapotencia. Se carga mineral de hierro, se carga chatarra, con esos procesos de hornos de ultrapotencia, vamos a ver unos electrodos muy grandes que a través de diferencias de... Sí, Franco, escucha. Yo no entendí bien en términos generales qué vendría a ser la reducción directa. Dale, ahora es lo que vamos a desarrollar hoy, pero estoy Bueno, dando un adelanto de lo que vamos a ver, pero te lo comento, la reducción directa son hornos, miden 5 o 6 metros de altura, por la parte superior se carga el mineral de hierro, que es pellet, ¿no? Son esas pelotas que vimos en la última clase, sí, se comienza a cargar. Por la parte inferior, eh, se insuflan a altas temperaturas gases que están disociados, hidrógeno, carbono, que comienzan a subir. Entonces está la carga, comienzan a subir los gases, ¿y qué ocurre? Esos gases, igual que en el alto horno, que tienen, son gases de carbono, por ejemplo, o hidrógeno, se combinan con el oxígeno que tiene el mineral de hierro, ¿seguís hasta ahí? ¿Y qué pasa? Toman parte del oxígeno que tiene ese mineral de hierro y salen a través de la chimenea. Entonces, lo que queda dentro del horno son procesos que se hacen a 850, 900, cerca de 1000 grados a altas temperaturas. Entonces, lo que queda del mineral de hierro es un mineral que se cargó de una determinada manera, pero como el oxígeno se fue yendo, se fue combinando con el carbono que va subiendo, queda el mineral de hierro como si fuera una esponja. Por eso se denomina hierro esponja. ¿Se entendió ahí? sí. ¿Todo ese proceso se haría para triturar el mineral de hierro? No. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver la parte, digamos, de teórica, a ver si te resulta más amigable que lo que estoy explicando. Okay. Profe, tengo una pregunta. Dale. No me terminó de quedar claro el objetivo de los hornos de ultrapotencia. Correcto. Ahora vamos a hacer el repaso entonces. Dale. Vamos a ir a un pequeño gráfico que nos ayuda a este. Pero primero tengo que poner, ya sé, no me cargue, tengo que poner presentación, porque si no, no van a ver nada. ¿Se ve ahí, chicos? Sí, sí. Bien. Esto es lo que vimos en clase. ¿Cuál es el punto en común que yo les estaba comentando sin mostrarles nada? Es esto, llegar a la cero base. ¿Cómo se llega? Con dos caminos. Uno es alto horno, que es lo que recién estaba explicando, mineral de hierro, coque, fundente, para obtener arrabio. Ese arrabio líquido, sin que se llegue a fundir, va en vagones a estos convertidores al oxígeno, que lo que hacen es lo oxidan el material, eliminan carbono, azufre, fósforo, etc., y se obtiene este acero base. El otro camino es este que estamos viendo acá, a través de lo que es reducción. O sea, cargamos el mineral de hierro. ¿Cuál es el mineral de hierro que cargamos? Es el mismo que habíamos por acá arriba. Acá. El mineral de hierro, teníamos el pellet, o los pellets y los sinter. El pellet es un mineral de hierro más aglomerantes, forma de pelotitas, denso, o sea, fuerte, buena resistencia mecánica, buena resistencia a manipuleo, y se fabrica en la mina. Y se carga en estos hornos. Y el sinter es algo parecido, nada más que es la escoria, lo que sale del proceso
en la fabricación de acero. Entonces, el mismo mineral de hierro que vemos acá es el que se puede cargar en cualquiera de los dos procesos, nada más que la reducción directa. ¿Qué es lo que hace? La reducción directa lo que hace es, yo les comenté, por acá está, les dije que había muchos procesos, acá lo tenemos, la reducción directa es esta que está acá, pero hay algo que está más en forma independiente. Teníamos el alto horno, teníamos la fabricación del alto horno, el hombre muerto, todo lo que vimos en la última clase, y acá tenemos lo que es reducción directa. La reducción directa, lo que se hace es, por acá arriba, ¿se ve el dibujo chicos? ¿Sí? Sí. Sí, se ve. Por acá arriba se carga el mineral de hierro, está ubicado en esta zona. Por acá, por estas toberas, se inyecta la disociación de gases, fundamentalmente va a ingresar carbono e hidrógeno a altas temperaturas. Esa disociación se hace alrededor de los 1100 grados. Comienzan a subir esos gases, se entran a combinar con el mineral de hierro. Los gases salen, evidentemente, y luego son reutilizados, y el mineral de hierro que se obtiene acá es un proceso donde no se funde el material, no hay fusión, sino simplemente hay un calentamiento a 950 grados. Entonces, el mineral de hierro que se obtiene, como se ha eliminado oxígeno, se llama hierro esponja. Este mineral de hierro, cuando sale de esta reducción directa, se lo enfría con nitrógeno. ¿Para qué? Para que no absorba oxígeno, y luego se carga a los hornos de ultrapotencia. Esos hornos de ultrapotencia son hornos de este tipo, que lo que hacen es carga chatarra, carga mineral de hierro. Estos son electrodos. Por una diferencia eléctrica una diferencia de potencial entre la carga y el electrodo, se forma un arco eléctrico. Las temperaturas llegan a 1600, 1700, 1800 grados, se funde la carga. Hay una lanza de oxígeno, acá la estamos viendo, que la agrando un poquito más. Hay una lanza de oxígeno similar al proceso en paralelo de alto horno convertidor al oxígeno, que va, digamos, moviendo todo el metal líquido y va eliminando a través de la escoria el azufre, el fósforo, etcétera, etcétera. Y luego, una vez obtenido, entonces el proceso se termina y se obtiene un mineral base que es esto mismo que vimos acá. Este. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Es este proceso. Por un lado, reducción directa, y se obtiene este hierro esponja. Este hierro esponja se carga en los hornos de ultrapotencia, junto con chatarra, y se obtiene, como tiene lanzas de oxígeno también, igual que el convertidor al oxígeno, se obtiene lo que es el acero base. No sé si te quedó claro, Franco, y hubo una alumna también que hizo la consulta, no entendía el horno de ultrapotencia. Sí, perfecto. Sí. El resto, chicos, ¿se entiende hacia dónde estamos caminando? Bueno. Sí.
Una vez profe, que, claro. En el dibujo que mostraste antes, el primero que sí, mostraste, la reducción directa, ¿por dónde sale el hierro? No terminé de verlo. por la parte son procesos que salen por la parte inferior. ¿Qué ocurre? Hablábamos el otro día que a diferencia del alto horno, este proceso tiene dos, llamémoslas, ventajas. Por un lado, se puede parar en cualquier momento, es decir, no es que tenga que funcionar como el alto horno, si el alto horno funciona las 24 horas, los 365 días del año, el tren que lleva el metal líquido, la carga, el convertidor al oxígeno, todo el proceso de fabricación tiene que tener de forma continua. La reducción directa con el convertidor al oxígeno hace que en cualquier momento uno pueda parar el horno, porque no, es decir, ese ahorro de reducción directa sale una vez que está hecho el proceso, que se inyectó el aire caliente, los gases calientes, que se obtiene el hierro, se para, se saca el hierro, se lo enfría y se carga al horno. Luego se vuelve a cargar otra vez. Lo podemos parar en cualquier momento porque no queda nada dentro del horno. Mientras que el alto horno pasa lo mismo, el alto horno. Los hornos de ultrapotencia ocurre lo mismo. Una vez que lo vaciamos, podemos parar la operación y, porque ya es viernes, y poder arrancar el día lunes. Es decir, es para donde el consumo, donde son plantas, si bien vamos a ver ahora el video, parecen plantas monstruosas, pero en realidad, comparada con alto horno, son plantas mucho más pequeñas, mucho más chicas, y donde la energía eléctrica, por eso comentaba yo que es en la zona de los países nórdicos, fundamentalmente donde la energía es por un lado es barata y por otro lado los mismos países fomentan el uso de esta energía, o sea que subvencionan la energía eléctrica, hacen que tenga un costo bajo. Entonces se usa en ese tipo de países donde no hay mucho consumo, donde no se requiere mucha inversión y se puede parar en cualquier momento. ¿Otra pregunta? No. Bien. A ver, vamos a ver, yo tengo preparado el video y después vamos a desarrollarlo. Lo que es los hornos de ultrapotencia se obtienen, bueno, vamos a verlo y yo se los voy a ir contando a medida que vamos a avanzar. Son hornos de arco eléctrico o hornos de ultrapotencia. Tiene una carga eléctrica muy alta. Está alrededor de 1600, 1700 grados la temperatura. Ahí vemos, es un adelanto del proceso que vamos a ir viendo. La gente se maneja directamente desde una cabina. Ahí estamos viendo la escoria. Estamos viendo en este momento estos barrotes, esto que se ve acá, son los electrodos. Esta es la posición del horno. Estos electrodos son tres electrodos que van bajando y directamente van fundiendo la carga. Produce por día entre 8.000 a 9.000 toneladas de material para uso de laminación. Ese horno de ultrapotencia recibe materiales de dos maneras. Por un lado, lo que es chatarra, y por otro lado, lo que es el mineral de hierro, el hierro de reducción directa. El primer paso está en estado sólido. Si alguien vio, por ejemplo, soldar alguna vez eléctricas para lo que es rejas, MIG o TIG, esas cargas están, la primera carga está sólida. El electrodo va bajando y antes de llegar a tocarla, se forma un arco eléctrico por diferencia de tensión. Tiene una potencia muy alta,
la temperatura sube, como recién les comentaba, hasta 1600, 1700 grados, el material se funde y luego sigue avanzando hasta que se funda todo. Y mientras tanto se sigue cargando la chatarra o mineral de hierro. Una vez que se terminó, que se llenó el horno, se saca la escoria, se vuelca en moldes, o fundamentalmente en moldes, que ahora vamos a ver, y luego, pero siempre se deja un pequeño baño líquido. ¿Para qué? Para cuando uno vuelva a tirar mineral sólido, se funda más rápido. Entonces, por un lado, ya el mineral sólido que se va cargando, si queda un pequeño resabio de metal líquido, se va precalentando y luego con la ayuda de los electrodos se funde mucho más rápido. Entonces, lo que estamos viendo acá son las estaciones de chatarra, donde se van a ver que se cargan en vagones a través de esta pluma con imanes de alta potencia. Se cargan estos vagones que son transportados directamente a esos altos hornos. Ahí se va cargando, ya se ha cargado también el mineral de hierro, el hierro esponja. También a través de imanes se va cargando el horno. ¿Ven? Ahí estamos viendo los electrodos cómo van bajando rápidamente y van derritiendo los materiales a medida que estos electrodos van descendiendo. Una vez que es peligroso, ahí van a tirar la chatarra, van a ver, o sea, la chatarra no es que entra de a poco, entra toda junta. Vamos a ver ahora cuando abren la compuerta para que baje la chatarra y esté en contacto con toda esa masa líquida, la explosión que tiene. Hay que tener mucho cuidado, la gente que está en los alrededores, no solamente uso de elementos de protección personal, sino la distancia que tienen que guardar de la posición del horno. ¿Ven? Ahí va a abrir. Ahora lo está mostrando en cámara lenta cuando le agrega la chatarra al horno. Ahí está abriendo. Hay, por supuesto, reacciones químicas, fuego, posiciones de humo de lo que son las reacciones químicas, ambientes contaminantes. Por eso la gente tiene que estar casco, altiparras, digamos, como para cuidarse de cualquier salpicadura que pueda llegar a ocurrir. Y de ahí directamente, después se vuelca y se va a moldes. Acá se cuela en moldes como los moldes que vimos en su momento de fabricación, como vimos en el aluminio, o directamente va a lo que es la metalurgia de cuchara, que ahora vamos a ver cuál es el próximo paso que sigue. Este es ven, están mostrando los electrodos cómo van descendiendo, las temperaturas. Así que este es el proceso de fabricación para que tengan, yo les comentaba, uno cuando dice estas instalaciones son más chicas que lo que es un alto horno, uno se imagina un galpón de 10 metros de frente por 20 de fondo, pero en realidad las instalaciones son mucho más grandes, mucho más importantes. Entonces, lo que estamos ahora, lo que terminamos de ver es este proceso de fabricación, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Y por el camino de la reducción directa o por el camino del alto horno,
con el convertidor al oxígeno y con el horno, o con el horno de ultrapotencia, vamos a llegar a este punto que es el acero base. El acero base, luego, siempre en estado líquido, pasa a lo que es metalurgia de cuchara, horno de cuchara, que tiene la finalidad y la función de dar la composición química final del proceso. Ahora vamos a ver de qué manera, qué agregados, pero siempre la temperatura está en estado líquido del metal, quiere decir que está por arriba de los 1600 grados. Y una vez que ya se tiene la temperatura y la composición química adecuada, se cuela. ¿De qué manera se puede colar? De dos maneras. En lingotes o planchones, como vimos con el caso del aluminio, o como vimos el caso de lo que es colada continua, que lo vamos a repasar para refrescarles la memoria, es decir, un proceso continuo de fabricación. Y ahí se obtienen los diferentes productos finales. Estos es entonces los dos procesos de fabricación de acero. Pregunta, chicos. Ahora vamos a desarrollar otra vez reducción directa. Sí, Carlos, a mí me queda una duda. Sí, dale. ¿La chatarra se manda directo al horno ultrapotencia con hierro esponja o se manda a la reducción directa para formarla como hierro esponja? No, bien, Pedro. Cuando yo les haga la pregunta, por ejemplo, o en el final les pregunten qué se carga en un horno de ultrapotencia, ahí se cargan, por un lado, el hierro esponja y por otro lado, la chatarra. De ahí obtenés, digamos, dos cosas. Primero, que el hierro esponja, que viene de la reducción directa, es un mineral que vos sabés la composición química que tiene porque lo estás viendo, lo estás fabricando vos mismo y lo estás metiendo en el horno. En cambio, la chatarra tenés que usarla porque te cuesta 10 veces menos que el hierro esponja, porque se lo compras a la metalúrgica de la otra cuadra, se lo compras al chatarrero que vive a 20 cuadras, camiones que ya te traen directamente esa mercadería y que se apila al aire libre. Pero ¿qué pasa? Te vienen de diferentes calidades, te puede venir muy buenas, muy malas, regulares, entonces vos no sabés bien qué estás cargando dentro del horno por más que analices. Siempre, lamentablemente, el chatarrero en cualquier lado del mundo te trata de meter basura. Entonces, te dice, mirá, acá tenés 10.000 kilos de chatarra de acero, súper buenísima. Y en el medio te mete 2 piedras que encontró a la vuelta de la casa. Y vos haces una muestra, pero no ves todo el volumen, lo que hay adentro. Entonces, cuando lo cargas en el horno, te vas a dar cuenta que te metió el perro. Pasa en todo, más si es cobre, si es aluminio, que los precios están 10 o 20 veces más caros, bueno, es peor. Pero bueno, vos entonces no sabés qué estás metiendo en el horno, entonces tenés que ir regulando tanto en producción directa, que vos sabés lo que estás cargando, como chatarra. ¿Se entendió, Pedro? Sí, perfecto. Gracias. Chicos, ¿otra pregunta? Bien. Entonces, acá tenemos reducción, fusión. Este es el proceso. Acá arranca lo que es la reducción directa con lo que es el proceso más el proceso de horno eléctrico o horno de ultrapotencia. En la década de los 80, por eso comparado con la fabricación de los altos hornos, el alto horno tiene como 300, 400, 500 años, esto tiene 20, 30 años, 40, 50 años nada más.
En este horno, directamente, es, como yo les comenté en la última clase, van a haber hornos Midrex, Siemens Martin, de bóveda, de techo, qué sé yo cuánto, pero yo no voy a estar preguntando en detalle los tipos de hornos que hay y qué diferencias hay con cada uno. Simplemente y no tanto simplemente. El proceso de fabricación, cómo es, por dónde ingresa, cómo sale, qué pasa dentro del horno, eso para mí es fundamental y que sale, que se cargue y que sale. Entonces, acá se carga el pellet, el mineral calibrado por acá arriba, directamente por estas boquillas sale, digamos, la disociación de los gases a altas temperaturas, alrededor de los 900, 1000 grados, precalienta todo lo que es el mineral de hierro, elimina parte del oxígeno y ese mineral de hierro va cayendo y por la parte inferior se saca y se obtiene lo que se denomina hierro esponja. Fundamentalmente, recuerden que es un proceso en el cual no hay fusión del mineral, sino levantamiento de temperatura para eliminar oxígeno. Por eso se denomina hierro esponja. Acá están parte de las reacciones químicas que hay. Entonces, es un proceso, hay un precalentamiento y la reducción gaseosa. El reactor para la fusión es también un gasificador. Estos métodos de reducción son desarrollados por procesos que se denominan COLEX, pero directamente no tiene, digamos, para mí en este aspecto no hace falta que lo sepan, simplemente con el proceso de fabricación alcanza. Profe, ¿cuál es Sí. el motivo por el cual se busca que no haya oxígeno? Perdón, no te escuché la pregunta. ¿Por qué se busca que no haya oxígeno? ¿Por qué hay que eliminarlo? Claro, porque a ver, vos tenés dentro de lo que estás por ahí arriba, hay por cada 1000 kilos que vos cargas, cuánto hay de hierro, cuánto obtenés. El oxígeno es, digamos, contraproducente, primero porque si no lo vas eliminando, después cuando solidificás el material te quedan esas burbujas de oxígeno en la masa y no te hace como si fuera un queso gruyere. El oxígeno vos tenés que ir eliminándolo para tener el mineral en su estado puro, digamos. De ahí es donde, por una forma o por la otra, o por el convertidor al oxígeno, o por este horno de ultrapotencia, es lo que tenés que ir eliminando. Vale, gracias. No. Entonces, hacia fines del siglo XIX se construyeron los primeros hornos eléctricos para la fabricación de aceros. Poseen ventajas, menores costos de instalación, menor costo de operación, rendimiento superior a estos hornos y fundamentalmente dan una temperatura elevada que favorece la eliminación del fósforo. Alguien me puede decir, pero me estás hablando de fines del año 19, del siglo XIX, me estás diciendo que en el año 1980 surgieron estos hornos. ¿Por qué? Porque estos hornos originalmente eran solamente para chatarra, para recuperar chatarra. Pero ocurría lo que yo les estoy comentando, chatarra de mala calidad, bajos rendimientos, etc. Entonces, digamos, por eso se aprovecha y se carga ese mineral de hierro. Esto, a ver, si yo cargo, no sé, voy a hacer una cuenta. Si yo cargo en un mineral, en un horno, todo mineral 0 kilómetros, o sea que los traigo de la mina, los llevo, le formo el pellet, le hago el proceso de fabricación, va a tener un determinado costo. Supongamos
100 pesos por kilo de ese mineral que yo estoy sacando ya líquido. Pero si yo uso chatarra, ¿dónde? El proceso de fabricación, ya tengo el mineral ya prácticamente ya listo, lo compacto y lo meto dentro de un horno. Necesito menos tiempo, menos mano de obra, menos máquina, porque directamente lo cargo en un horno, así como vimos, se funde y obtengo el mismo mineral. Entonces, en vez de costarme 100 pesos por kilo, me va a costar 20 pesos por kilo, o 10 pesos por kilo. Pero ¿qué ocurre? Uno, tengo muy buena calidad, pero tengo alto precio. Y el otro, tengo muy rápido, bajo precio, pero la calidad, no sé qué estoy metiendo en el horno, entonces es un problema para esos hornos, esos procesos de fabricación. Por eso es la mezcla de usar uno con otro. Si algún día a ustedes les toca trabajar con aluminio, les toca trabajar con cobre, van a ver que les pasa lo mismo. Es decir, a nadie, cuando veamos cobre, fenómeno, el cobre viene de Chile, viene el cobre, cuesta un ojo de la cara. Pero hay un mercado paralelo, lamentablemente, donde se afanan los cables de luz, se afanan los cables de teléfono, se afanan los cables de los ferrocarriles, roban, no sé, los carteles de abogados, de arquitectos, etc. Roban los picaportes, porque tienen cobre. Entonces hay un mercado paralelo muy grande donde si yo pongo el cobre puro que viene de Chile, que cuesta, voy a hacer lo mismo, 100 pesos por kilo, estoy quedando sin batería, un segundo. Ahí está. Ahí está. Si yo uso el cobre que viene de Chile directamente, estoy seguro de lo que estoy metiendo dentro del horno y de lo que saco para hacer un cable eléctrico, que necesito alta pureza, pero voy a tener un costo muy alto. Entonces, para bajar ese costo, entro a meter lo que se denominan recortes. Acá es lo mismo. Tengo el mineral de hierro puro o tengo la chatarra. Entonces, tengo que tener un costo equilibrado en el proceso de fabricación. ¿Se entendió el ejemplo que les quiero dar? Sí. ¿Sigo? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno. Con el desarrollo de estos hornos eléctricos se consigue un mejor aprovechamiento de la energía eléctrica, es decir, por un lado tengo el mineral de hierro, el hierro esponja que estoy cargando y la chatarra, y de esa manera uno consigue en poco tiempo llegar a lo que se denomina acero base en un tiempo reducido. Hay una relación entre lo que es la productividad, el calentamiento y fundamentalmente lo que es el proceso de fabricación. El empleo de estos hornos de ultrapotencia también tienen problemas con el revestimiento de lo que es ladrillos refractarios tienen que estar acorde a la carga. Vieron cómo se tira la chatarra desde una cierta altura, que a su vez con el semejante peso hace que realmente tengan que resistir no solamente altas temperaturas o problemas de intercambio de químicos, sino también golpes de forma constante. Entonces, y acá tenemos en lo que es el esquema, que es el video que vimos nosotros ahí, los electrodos que tienen una alta temperatura, la carga que está acá en la parte negra, la parte oscura,
por diferencias térmicas, digamos por diferencias voltaicas, perdón, se forma el arco eléctrico que va a fundir la carga. Por acá se va cargando todo lo que es fundamentalmente hierro esponja. Acá tenemos la lanza, que es el que forma el flujo de oxígeno para el ingreso de oxígeno para ir eliminando lo que es azufre, fósforo, carbono, los elementos indeseables. Acá tenemos que el insuflado de oxígeno, ya sea mediante una lanza, puede venir desde acá arriba, o en este caso como una lanza, permite una rápida oxidación de los elementos indeseables. Se forma la escoria por la alta temperatura que tiene y todo el movimiento se denomina tipo espumosa, eleva la temperatura del proceso, reduce el consumo de energía, el agregado de oxígeno, acorta el tiempo de operación, pero aumenta el consumo de electrodos. Bueno, esto es fundamentalmente lo que estuvimos viendo. ¿Quieren que haga el resumen con ese gráfico que vimos para llegar a la cero base? ¿O les quedó claro? Decía uno, silencio estampa. Un Iván, repaso siempre bueno. Sí, Un repaso siempre bueno. Iván, decía algo que estás callado. Se me durmió Iván. Ya ahí es lo último esto. ¿Verdad? Esto. ¿Qué es lo que le pueden preguntar en el parcial o en el final? Bueno, a ver, cuénteme, ¿qué entra? ¿Cuál es alguna reacción química? ¿Qué pasa dentro de un horno en lo que es el proceso alto horno, convertidor al oxígeno? O la otra pregunta es, ¿qué es lo que el mismo desarrollo, nada más que acá le van a decir reducción directa, horno de ultrapotencia? Son los dos procesos de fabricación, uno que vimos en clase y este que estamos viendo ahora, para llegar al mismo punto. Es decir, alto horno, se obtiene a rabio, carbono de 3-4% dentro de la composición química, azufre, fósforo, calcio, etcétera, etcétera. Hay una reducción dentro del alto horno. ¿Por qué hay una reducción? Porque el carbono que va subiendo por las reacciones químicas que hay, va subiendo, se va combinando con el oxígeno y lo va eliminando. Luego, a través del ferrocarril, de vagones, así en estado líquido, pasa el convertidor al oxígeno. ¿Qué hace el convertidor al oxígeno? También en estado líquido, le agrega oxígeno para formar de nuevo lo que es oxidarlo, es decir, que se una con el carbono que ha quedado para que se vaya al medio ambiente, con el azufre, con el fósforo, para que se vaya a la escoria, con el calcio, etcétera, etcétera. Y el otro proceso es este de acá, reducción directa, que es cargo también mineral de hierro, me va a circular gases que están disociados, se combinan con el oxígeno y va a quedar lo que se denomina hierro esponja. Este proceso es un proceso en el cual se realiza en sólido, no en estado líquido. Luego, este material, este hierro esponja, junto con la chatarra, se carga en un horno de ultrapotencia, que tiene electrodos para elevar la temperatura y fundirlo, que tiene también lanzas
cuando se agrega oxígeno similar al convertidor de oxígeno, y se llega al mismo punto. O sea, ¿por qué? Porque en este horno también se redujo el porcentaje de carbono, se le redujo el porcentaje, y significativamente, porcentaje de azufre, porcentaje de fósforo, y se llega a este punto del acero base. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Perfecto. ¿Qué pasa acá? Viene lo que es metalurgia de cuchara, que es el próximo paso que vamos a ver ahora. ¿Qué ocurre con la metalurgia de cuchara? Esta metalurgia de cuchara es como, es como un horno. Se dice de cuchara porque vamos a ver que después se mueve en el aire y se vuelca a lingoteras o se vuelca a la colada continua. Ahí se hacen los ajustes finales. Se le agrega alguna aleación base, se le agrega algún elemento que está faltando, se controla, se va desoxidando, etcétera, etcétera. Se llama de cuchara porque tiene una forma de un cucharón, tiene una, acá podemos ver en la punta lo que es como si fuera un cucharón sopero para poder ser volcado en forma ordenada al paso que sigue. Estos hornos de cucharas donde obtenemos lo que se denomina acero final, y acá se hacen todos los ajustes. Falta algo de aluminio, se le agrega a través de inyección de alambres, quedó mucho oxígeno, por ahí preguntaban qué pasa con el oxígeno. Como te comentaba, si se lo vuelca, si se lo solidifica, van a quedar poros, agujeros que después son contraproducentes. Tienen que tener, según el uso final, determinados porcentajes de oxígeno. Entonces, esa desoxidación se hace con aluminio y silicio. Quedó azufre, bueno, entonces hay que agregarle manganeso. ¿Para qué? Para que se combine con el azufre y forme sulfuros de manganeso que vayan a la escoria. Hay inclusiones, digamos, elementos nocivos, por eso se le agrega calcio para que no tenga elementos e impurezas dentro de lo que es la fusión. Se hace burbujeo para eliminar bien el oxígeno con argón, para que haya toda la carga que estamos viendo acá esté a la misma temperatura y, como hablamos en algún momento, homogeneidad química. El ajuste final de la temperatura, no tenemos, si está muy, no sé, 1550 grados, está cerca del punto de fusión, por eso va a ser complicado volcarlo, verterlo en el próximo paso. Si está a una temperatura muy alta, 1700 grados, es ávido de oxígeno, por eso no conviene subir tanto la temperatura. Entonces tiene que estar entre 1600 y 1650 grados como para poder verterlo. Parte de la fabricación es la que nosotros estábamos viendo en moldes. Entonces, según cuando se vuelque el material a lo que se denominan moldes, vamos a tener tres tipos de aceros que van a depender del uso final por un lado, y ese uso final va a depender de cómo esté el oxígeno en toda la masa. Entonces vamos a tener con menos porcentaje de oxígeno se denominan calmados, con más porcentaje de oxígeno efervescentes. Y en el medio vamos a tener los semicalmados. Entonces cada uno van a encontrar
porcentajes de carbono y lo que es las condiciones de la cantidad de oxígeno que tenga, que se va a dar fundamentalmente tipo como el burbujeo de la sidra, del champán, y de esa manera vamos a poder determinar qué tipo de acero vamos a tener. Vamos a tener cada uno de estos aceros con los usos según ya sea para chapas, ya sea para, digamos, piezas como moldes, etc. Y este es el similar a como vimos en la fusión del aluminio. Vamos a tener los moldes directamente que estuvimos desarrollando y viendo en este tipo de instalaciones. Acá tenemos, recuerdan cuando vimos la solidificación de una placa, la zona central con el crecimiento de los granos, la zona de los bordes se enfría, lo primero que se enfría, por eso no da tiempo a que los granos crezcan. Y en el medio, entre los bordes y el centro, tenemos los diferentes tamaños de granos según el crecimiento de la dentita. Esto se tomó en el final de la semana pasada. Bueno, cada uno de estos es la forma que van a tener. Vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos y luego les voy a mostrar otra vez lo que es la colada continua, vamos a verlo, vamos a ver también la otra parte de lo que es los otros apuntes que les he enviado, a lo mejor también que es lo mismo, pero están vistos desde otro punto de vista o separados según procesos de fabricación. Pregunto antes de empezar el break si alguno faltó dar el presente. Yo, profe, yo llegué tarde. Dale. A ver, ¿tu apellido cómo es? Domínguez Porcio. Domínguez. Bueno, ¿estamos todos? Pedro, Marcos Caracholo, Alejo, Chiara, ¿están todos? Sí, estamos. Sí, acá. Vamos todos. Sí, sí. Andamos, ¿sí? Bárbaro. Sí, sí. Iván, apareciste. Mirá que te estuve chuceando, pero no dijiste nada. Bueno, hacemos Hoy tampoco. Hoy con el calor está más complicado. Vos tenés que decir, no todos los días es carnaval. Una vez no está de buen ánimo todos los días. Chicos, nos vemos en 10 minutos y vamos a repasar las partes que no haya quedado claro. Vamos a ver un video para ver cómo termina el proceso y vamos a hacer el repaso, vamos a agregarle a lo que vimos los otros adjuntos que les envío. Dale, perfecto. Vuelvan, ¿eh?
Bueno, ¿estamos todos? Veo que estoy solo. No, acá estamos. Bien, Marcos. Acá Te volví. te cuento lo que pasa siempre. No nos falta mucho para terminar la clase de hoy. Corto, de chao, chao, nos vemos, va, pim, pam, buen fin, de ti, 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 ti. Siempre se quedan 3 o 4 enganchados, como que, digamos, se conectan, como no tengo la imagen, se van a dormir la siesta o jugar a los jueguitos. Pero bueno, es algo que siempre pasa con estas clases así virtuales. Bueno, vamos a la última Profe, ¿te puedo parte. hacer una pregunta? Sí, Marcos. ¿Por qué el alto horno estaba revestido por ladrillos refractarios? Que lo habías dicho en la clase anterior. Mira, todos los hornos tienen en su interior ladrillos refractarios. Digamos, si vos no tenés ladrillos refractarios, vos tenés la chapa solamente, las chapas no son infinitas, no hay chapas que tengan, si bien de largo pueden tener 25 metros, pero no puede, imagínate un alto horno, 30 metros de alto y un diámetro de 12 metros, no hay chapas, las chapas tienen 1,5 metros de ancho, entonces se pone una al lado de otra y se van soldando. ¿Entendés esa parte? Sí, sí. Tengo una chapa, suponete, y tengo la otra. La voy soldando y le voy dando forma. Es decir, suponete que tenga 30 metros de largo, pero tiene 1,5 metros de alto. Entonces yo le voy dando la forma redonda. Yo lo voy soldando una con otra, pero hay transferencia de calor. Entonces yo a esa chapa le tiro el mineral de hierro. Pasa lo mismo con la reducción directa. Una vez que toma temperatura, esos 900 grados que hay en la reducción directa, que hay dentro del horno, o los 1400, 1500 grados que hay en un alto horno, se transmiten rápidamente. Entonces vos estás directamente, la gente que está afuera del horno tiene que estar a 10 metros porque hace un calor insoportable. Esa es una, pero esa no es la principal, sino que lo principal es que todos los golpes, las reacciones químicas que hay, las explosiones, porque hay agua, porque hay el hidrógeno se combina con el oxígeno, forma agua, alta temperatura, todas esas explosiones se van comiendo el interior de la chapa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se le pone ladrillos refractarios. ¿Para qué? Para contener todas esas reacciones químicas que hay, esas temperaturas que hay. No te olvides, vamos a verlo, pero los ladrillos refractarios aguantan más de 2.000, 2.500 grados, depende del componente que vos lo uses, 2.500, 2.600 grados aguantan esas temperaturas. Una. Son resistentes a los golpes. Dos, las reacciones químicas, entonces vos le vas poniendo determinados elementos aliantes al ladrillo refractario como para que no reaccione con las reacciones químicas que se producen. Entonces vos tenés internamente contenido. Y otro secreto, entre ladrillo y ladrillo va lo que se denomina cemento refractario, que está, digamos, es una pasta que está compuesta con elementos muy parecidos al ladrillo en sí. Entonces, todo eso te resiste y la chapa que te hace de contención de todo esto. Además, las soldaduras no son siempre tan buenas, entonces empezarías a tener filtraciones. Vos, a medida que va pasando el tiempo, los golpes, el calentamiento, se va dilatando las chapas, las soldaduras se van abriendo si no hubiera nada adentro, y entonces directamente el líquido se te estaría filtrando hacia afuera. No sé si se entendió lo que te quise decir. Sí, profe, se entendió. Entonces tenés hornos, cualquier tipo de fundiciones, ya sea de aluminio, ya sea de cobre, de hierro, la reducción directa, tiene los hornos en su parte interior revestidos con aceros.
Hornos de tratamientos térmicos donde tampoco se funde, pero también tenés temperaturas desde 570 hasta 950 grados. También tenés altas temperaturas. Y tu hermano el otro día lo vio cuando vimos hornos de temple y revenido. Temple se hace a 900, no les pregunto porque no van a, me corto las venas con una galletita si les pregunto a qué temperatura, me dicen cualquier temperatura. La temperatura del temple está alrededor de los 900, 950 grados. Son quemadores que están en esos hornos, donde cuando levantaron las tapas veíamos que está todo al rojo bien caliente dentro del horno, y si no estuvieran los ladrillos refractarios nosotros no podíamos estar a 2 metros como estamos mirando el proceso. Y además, toda la estructura de ese horno, después de tanto uso, se entra a reformar. Y directamente después continúa el proceso de fabricación, pero siempre es fundamental el ladrillo refractario dentro de los hornos. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Acá. Yo recién les vuelvo otra vez a repetirlo porque pregunta de parcial o de final. Alto horno, convertidor al oxígeno o reducción directa, horno de ultrapotencia. Preguntas de parcial o de final. Llegamos al metal base. Después de metal base tenemos la metalurgia de cuchara. Pregunta de parcial o de final. Se hacen los ajustes, las temperaturas, se le meten diferentes elementos y luego ese material que está en estado líquido hay que volcarlo. ¿Dónde se vuelca? Se vuelca a moldes, como vimos recién, se llaman calmados, semicalmados o efervescentes, según el oxígeno que tengan, diferentes usos, pregunta de parcial o de final, o se los vuelca en lo que es colada continua, pregunta de parcial o de final. ¿Cómo es la colada continua? Lo comentamos, lo vimos, pero ahora lo vamos a volver a ver, va en molde, se obtienen productos finales, chapones, barras para trefilar, se obtienen rieles de ferrocarril, perfiles para la construcción, bueno, infinidad de usos. ¿Por qué? Porque como se vuelca el metal líquido, yo le pongo el molde que yo quiero. Entonces, le pongo un planchón, va a tener la forma del planchón. Le pongo forma redonda, voy a tener barrote. Le pongo la forma de un riel de ferrocarril, va a tener forma, lo que salga al final, va a tener forma de riel del ferrocarril. ¿Cómo es el proceso quizá algo estuvimos hablando en las primeras clases, pero bueno, ahora estamos llegando realmente al uso, a la utilización de este proceso. Lo vamos a ver en este... Tenemos 2 videos, son cortos. Acá tenemos la colada. ¿Ven? Primero vamos a ver en una animación. Lo que se ve arriba, o sea, está esto. Pablo, por las dudas, Sí. todavía no vemos nada, ¿ok? Gracias. Bueno, ¿no ven nada o porque están con los ojos cerrados o porque yo no puse compartir pantalla? La segunda. Haga ojos cerrados. Ah, bien, bien, Chiara, eso así me gusta. Ay, Dios, estos chicos, no se nos puede dar confianza. Bueno, vamos de nuevo entonces. Acá está, arrancamos de nuevo. Disculpen, chicos. Ahí está. Acá. Ahí. Bien. Voy a ir parando porque no dura mucho, en 1 minuto. Este es el video, acá está. Esta es la animación que yo les comentaba recién. Lo que se ve acá arriba es
el horno de cuchara, la metalurgia de cuchara, donde se va a volcar, ya una vez que está el metal líquido, digamos, en temperatura, en composición química, con el porcentaje de oxígeno que tiene que tener, con el porcentaje de carbono, de azufre, de fósforo, está listo para solidificar. En dibujo vimos que se puede enviar en moldes directamente, como vimos en planchones, etc. Y si no, en este proceso que es, se denomina colada continua. Acá lo que vamos a ver es, esta es la parte de la boquilla, y acá es la parte de abajo de esta boquilla, va a tener la forma que nosotros queremos, o queremos sacar un redondo, o queremos sacar un planchón, o queremos sacar un cuadrado, lo que nosotros estemos buscando como producto final, porque lo vamos a vender, es lo que vamos a poder fabricar. ¿Ven? Ahí se está viendo, ven acá, vuelvo el metal líquido, acá se va a volcar el material y va a salir en la forma que nosotros tenemos. Acá hay 4, o sea, como es continua, la producción es continua, directamente hay 4 estaciones de donde se va a ir solidificando. Esto que está acá son rociadores de agua para que se vaya solidificando. ¿Ven? Ahí está bajando, de la parte inferior cae, se llena la cuba y comienza a descender. Ahí está. ¿Ven? Ahí va bajando, se va solidificando. A medida que va bajando, es decir, primero va en caída libre, o sea, está a 90 grados con respecto al piso. Y a medida que se va solidificando, se va encurvando, tomando forma curva, hasta que llegue al plano del piso, que es esto que está acá, donde se termina de solidificar. Acá ya sale, si bien hay, puede decir, sí, porque está al mismo color. Sí, es decir, imagínense, acá arriba está, por decir algo, 1400 grados, 1300 grados, va bajando la temperatura, y acá ya está en los 900 grados. Es alta temperatura, ya está sólido, y lo puedo ir manejando, manipulando como... Ahí está. Ahí está ya la barra solidificada. ¿Con qué se corta? Esto que vemos acá son sopletes de oxicorte, oxiacetileno, que lo que hacen es, digamos, no es que están fijos, sino que van acompañando el movimiento de estos barrotes sólidos y lo van cortando. Generalmente se cortan en tramos, no es que corten, hoy corto 1 metro, mañana 2, no, la producción estándar son barrotes, planchones de alrededor de 6 metros de largo. Ven que va acompañando el proceso y ahí va cortando. Les voy a mostrar una cosita más. Esto que vemos acá, esto más oscuro, son los óxidos que se van formando. Esto es lo que yo recién les estaba comentando. Esto debe estar a 800, 900 grados. Miren en el poco tiempo que desde que salió desde la boquilla hasta que está, digamos acá, en forma horizontal, son pocos los minutos y ya se está formando estas capas de óxido, estas cascarillas. Por eso, y ahí lo asociamos a la reducción directa. Cuando nosotros sacamos el mineral de hierro a 900 grados, va a ocurrir esto, se va a oxidar, por más que está sólido también, como acá, y va a ser, el hierro es ávido de oxígeno y va directamente a formar estas, vuelve otra vez a oxidarse. Estas cascarillas hablamos la última clase presencial, es lo que se va sacando, se va eliminando, va cayendo al piso, se junta y luego vuelve a ingresar a los hornos y con la denominación de sinter. El sinter se obtiene de este proceso de fabricación.
Bueno, quedó. Vamos a ver otro con otras. Acá. Acá ya más sofisticado, está la persona, digamos, en el tablero de control, el tablero de mando, el tablero de máquina, tiene todos los monitores para ir monitoreando, ir evaluando y controlando diferencias de temperaturas, procesos de fabricación, etc. Rueda continua, acá ya salen los barrotes, esta es la estación acá está la estación de corte, y de esa manera salen los barrotes, en este caso son barrotes cuadrados. Ven que lo que veíamos hace un ratito, de la metalurgia de cuchara cae sobre esos embudos, y cada salida de cada embudo, en este caso hay 6 moldes distintos, digamos, con perfiles, en este caso, cuadrados. También tenemos acá acá tenemos de nuevo la misma visión que estamos viendo, que estamos observando recién. Estos son, entonces, la metalurgia de cuchara, el horno de cuchara, va volcando el metal líquido sobre este molde. Una vez que se llena, comienza a verter sobre 1, 2, 3, 4, 5, sobre los 6, con 6 formas distintas a través de las cuales va solidificando el material. ¿No? Ahora se va a abrir, creo que se va a abrir uno de ellos, acá está. Se abre uno para que vayan viendo en el interior cómo se va solidificando, cómo se va curvando, digamos, el barrote, hasta llegar a la altura del piso. Estos son los riegos para ir enfriando el material. Y directamente, estas son las estaciones de corte que yo les comentaba. ¿Ven? Ahí cortó, ahora se está movilizando hasta el nuevo punto, y a medida que va avanzando empieza a cortar. Y esto es lo que se puede hacer, ¿ven? Planchones, cuadrados, rectángulos macizos, según perfiles, rieles de ferrocarril, perfiles para la construcción, etc. Bueno, no tiene, a ver, no tiene mucho misterio, esto no es muy complicado, pero por lo menos para que entiendan de dónde se obtienen los productos finales. Ahora, como les dije, vamos a ver lo de la otra información que les adjunté para que vayan redondeando, porque si ustedes se habrán dado cuenta, del segundo parcial, 2 o 3 preguntas van a estar en torno a estos temas. Por eso yo estoy apuntando lo que habitualmente se toma en parciales o en finales, y además les voy a mostrar la otra información que les envié, como para que les resulte, como digo yo siempre, más amigable la información. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Seguimos? Dale. Fíjense que dentro de están numeradas con letras por orden, como para que lo puedan lo vayan viendo. Tenemos, por ejemplo, lo mismo que vimos en los apuntes, el gráfico para obtener. Ok, no estás compartiendo. Tenés razón. Ojos. Así no vamos a ningún lado.
Están por órdenes. Si ustedes van a ver los que les voy mandando de F, G, J, K, digamos, como para seguir un hilo conductor de lo que les voy enviando. Pero en uno de los apuntes es lo mismo, esta parte es lo mismo que estuvimos desarrollando estas dos clases, lo que es el proceso de reducción, coque, el mineral, para obtener lo que es el metal líquido. Uno a través del alto horno, a rabio, convertido al oxígeno, y el otro, reducción directa, hierro esponja, horno acería, horno de ultrapotencia, hasta tener el metal líquido. Los diferentes procesos que estuvimos viendo en pequeños gráficos. Bien, ¿cómo se forma? Acá tenemos el mineral de hierro, pellet o sinter, de dónde se obtiene, de qué manera, qué forma tiene, las propiedades de cada uno de ellos. Acá tenemos fundamentalmente, o sea, va a haber diferentes tipos de dimensiones de esas partículas y bueno, cada una de esas dimensiones son las que se van cargando en estos hornos. Profe, ¿hay algún gráfico que sea muy importante como el diagrama hierro-carbono que vamos a tener que dibujar en el parcial o algo? ¿Algún gráfico importante que tenemos que estudiar? ¿Puedo enojarme, estar enojado, dar una respuesta enojado? ¿Me Sí, dejás, sí, Che? Bueno, pues. yo les dije, sepan el diagrama hierro-carbono, muchos hicieron cualquier verdura. Les dije, tratamientos térmicos, fíjense, hagan cuadros, no escribieron, el 80% no escribió nada. Les dije, tratamientos termoquímicos, hagan cuadritos, no les voy a preguntar mucho, solamente carburación y nituración. Hagan cuadritos, no hicieron ni cuadritos ni escribieron nada. Por ser vos, Chiara, te voy a contar. Pero denme bolilla, si no, se les bajan los puntos rápidamente. Entonces, les va a pasar como la gran mayoría, que escribió mucho sobre características o diagramas de equilibrio, pero que a lo mejor sumaban 5 o 6 puntos, pero después para llegar al 6 o llegar al 8, para poder promocionar o para poder aprobar, estos 3 puntos que yo estoy diciendo hicieron agua. Por eso les doy las recomendaciones de lo que pasa habitualmente. Después, yo sé que después fueron a recuperatorio, bueno, está. Pero con esto, fundamentalmente, a tu pregunta concreta, ya me descargué. Ahora sí, ya me saqué todas las ondas negativas. Pero fundamentalmente, creo que ustedes lo fueron preguntando en la otra clase, es caso del alto horno, los diferentes lugares. Yo tampoco les voy a preguntar cada una de las etapas, pero sí qué sale de la chimenea, a dónde va, vuelve o no vuelve, el proceso en paralelo para la limpieza de ese aire para que vuelva al alto horno, la parte de lo que pasa en el crisol, la escoria, el hombre muerto, cómo tiene que estar, cómo tiene que ser permeable para que los gases pasen a través de las cargas y vayan llegando hasta la chimenea, por dónde sale la escoria, por dónde sale el metal líquido, y alguna fórmula, pero mínima. No sé, el óxido de hierro más el carbono, monóxido de carbono, a dónde va, qué sale, qué queda. Mucho más que eso no. Y con respecto a lo que es convertido al oxígeno, también el dibujo. Lo que pasa es que a veces digo, hagan el dibujo, con eso está, pero me hacen unos dibujos que no se entiende nada. No me ponen ninguna reacción química y después dicen que respondieron a lo que yo puse. Si hacen un dibujo, no sé, por ejemplo, el convertidor al oxígeno, el dibujo del horno, ingresa o por arriba o por abajo oxígeno, con qué se combina, hacia dónde va, qué va la escoria, qué va el medio ambiente. Hay una tablita donde están, digamos,
el carbono, el azufre, el manganeso, el fósforo. Bueno, o escriben esa tablita o directamente en el dibujo del convertidor, qué es lo que se va formando, el monóxido de carbono, el sulfuro de manganeso, etcétera, etcétera. Lo mismo va a pasar con el convertidor con el horno de ultrapotencia. ¿Entendió? Buenísimo, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sigo? Muy bien. Bueno, ven que hay muchas cosas que yo las he pasado por alto porque son muchos los dibujos, son muchos los temas para ir viendo, por eso hablamos fundamentalmente de lo que es importante para la fabricación de acero. Esta parte es importante, funciones del coque en el alto horno. Recuerden, insustituibles, porque forma el hombre muerto, porque da la permeabilidad, y otras que son sustituibles. O sea, en vez de usar coque se puede usar otra cosa, porque es la combustión. En la reducción directa no se utiliza coque, se utiliza, digamos, gases que se los descompone para poder ingresar dentro del horno, para darle temperatura y para formar el dióxido de carbono. Esta parte, digamos, son dibujos que fundamentalmente yo generalmente no se los pido, por eso a la pregunta que hace Tiara, digamos, tratamos de ser lo más específicos que uno pueda. Acá tenemos algo, digamos, fácil de entender de lo que es un alto horno. Acá el dibujo es el mismo que está en el otro, la zona de hombre muerto, la permeabilidad, etcétera, etcétera. Los recuperadores de gases. Y todo lo concerniente, después creo que no hay nada más acá. El alto horno, entonces, lo fundamental sería saber las partes y las reacciones que van ocurriendo. Exacto. Y cómo se recupera, por ejemplo, alguien te puede preguntar, bueno, pero ¿qué se carga en un alto horno? Se carga coque, se carga mineral de hierro, fundente, y el aire caliente de la recuperación de los gases. Eso entra en forma de... No es carga en kilos, pero sí ayuda a levantar la temperatura. ¿Y qué sale? Y mirá, sale escoria por un lado, sale metal líquido por otro, y por la chimenea salen gases de combustión que después se van a utilizar para volver a ingresar al horno. Eso es una pregunta de final generalmente. Perfecto, gracias. Bueno, la próxima, no me pidan que le haga el parcial, porque no se lo voy a hacer. Bueno, a ver por dónde estamos. Métodos de aceleración. ¿Ven? Esta es la tablita que yo les decía. Las reacciones químicas que hay en el convertidor al oxígeno. En cada una, carbono, manganeso, silicio, fósforo, azufre, que la forma en la cual se los elimina, no les pido la reacción química, pero sí, por lo menos que sepan qué se junta con qué y qué forma, y si va al medio ambiente o si va a la escoria. Esto no lo pido, ven que hay varios procesos de conversión, o sea, convertidos al oxígeno. Yo no les pido nombres porque al final de cuentas son las reacciones lo que importa. Esto es lo que yo recién decía. Le digo, bueno, me hacen un dibujo, y si es completo, está bien. Me hacen un dibujo donde es incompleto, donde no se ven las reacciones que se van formando, y siempre es muy, muy pobre. ¿Cómo los convertidos al oxígeno? ¿Cómo se va inyectando el oxígeno? Tipo, tendríamos que hacer un dibujo como el anterior,
en el parcial. Si Y ustedes hacen esto de este dibujo, decís, Iván, sí, este dibujo. si ustedes hacen este dibujo y me dicen, mirá, el carbono se va con el oxígeno al aire, si hay alguna reacción química o se forma sulfuros de manganeso, etc., con eso alcanza. Si quieren hacer un dibujo del alto horno con todo lo que es las zonas más importantes, un dibujo sobre lo que es la zona del hombre muerto, la permeabilidad, los gases que salen, eso alcanza. Yo no soy muy complicado. El tema es que lo hacen muy pobre y después se enojan cuando uno le dice que no se entiende o que no alcanza. Este gráfico es lo mismo que vimos, convertido al oxígeno por la parte de arriba, por la parte de abajo ingresa oxígeno, ventajas y desventajas, y las ventajas de usar un sistema combinado. La verdad, y ustedes lo han visto en los videos, en lo que les he ido mostrando, prácticamente se usa el soplado a tope, no hay mucho que sea por la parte inferior. El horno eléctrico que es, digamos, la forma de poder hacer el par de lo que es el paralelo de lo que es el convertidor al oxígeno. Tenemos el metal líquido, los electrodos, algunas reacciones químicas, y bueno, mucho más que eso no hay. Déjenme ver una cosita. ¿El eléctrico sería el de ultrapotencia? Sí, señor. Muy bien. Horno eléctrico o de ultrapotencia. A ver si es este que les quiero ver. Bueno, acá tenemos todo lo que es metalurgia de cuchara. Cuando uno, el tipo de aceros, cuando se llama mazarota o moldes, cuando uno vuelca sobre lugares fijos, no es colada no es colada continua, los aceros que hay calmados, semicalmados, efervescentes. Los gráficos estos no se los pido tampoco. El horno de cuchara, tenemos para mantener la temperatura, el ingreso de oxígeno o de aluminio. ¿Ven? Y estos son los defectos que muchas veces hablamos en el primer parcial o que por acá estuvimos mencionando. Lo que son las inclusiones, o sea, cuando hay una mala... Porque ya tenemos el metal listo para colar. Si el metal no está limpio, si tiene mucho oxígeno, tiene muchas impurezas, aparecen estas inclusiones que no es que el material no se pueda colar, sino que al finalizar el proceso de fabricación, cuando nosotros queremos hacer las chapas para las puertas de los autos, para los capots, para las heladeras, para las cocinas, estas inclusiones aparecen formándose, digamos, alargadas, rompiendo el material, creando feo aspecto, hasta agujeros en la chapa. ¿Ven? Acá ya está deformada, forma alargada, que hacen que a medida que vayamos a espesores más bajos, tienen una mayor redundancia, una mayor importancia. Las inclusiones también son los que se van manifestando en el proceso de fabricación. Es decir, y lo que vimos recién en la colada continua, lo que yo recién les estaba comentando es lo que estamos viendo acá en algunos detalles sobre lo que son los moldes, sistemas de enfriamiento, etc. Con algunas fotos del proceso de fabricación de barrotes y en este caso planchones. Y hay uno más que no me acuerdo, a ver, denme un minuto.
¿Cuál era? ¿Cuál era? Acá no. Cada uno, les vuelvo a repetir porque estoy buscando uno, cada adjunto, si ustedes se van guiando, cada adjunto tiene una letra, entonces de ahí creo que terminamos la letra, por ejemplo, uno de los primeros, siderurgia, es la letra I, después J, K y así sucesivamente como para poder ir avanzando con respecto a los diferentes temas que les voy enviando. Clasificación, a ver dónde está. A ver si está acá. Lunes. Creo que lo vimos, pero igual es que me reten. Sí, sí. Ahí está. En este adjunto que les envié, el J, donde está el proceso de fabricación, ahí vemos lo que es alto horno, y después de alto horno, lo que vimos hace un ratito, el coque, funciones, sustituible y sustituible, tenemos lo mismo, lo que es la reducción directa, que es el mismo, es decir, acá tenemos alto horno y reducción directa en una parte de los apuntes, después en otro apunte tenemos convertidor al oxígeno y horno de ultrapotencia. Es lo mismo presentado de otra manera. En este caso, la reducción directa es el mismo gráfico que tienen en el apunte general, donde directamente van a poder visualizar todo lo que es la carga de materiales y todo eso. Así que bueno, eso es lo que les quería por lo menos comentar. Esto es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Y con esto estamos terminando siderurgia. Para la próxima clase, que la semana que viene tiene laboratorio la semana que viene. Sí. Tenemos laboratorio. La otra semana vamos a hacer también clase virtual, que vamos a ver, digamos, todo esto que estamos viendo ahora, el uso final. Es decir, por un lado, clasificación de los aceros según el porcentaje de carbono y elementos aliantes. Vamos a ver aceros inoxidables, que lo hablamos varias veces, un par de videos sobre cómo, también con chatarra, con minerales, con materiales así de acero se va formando el acero inoxidable, qué tipo de componentes tiene, y después los usos que tengamos aceros para herramientas. Cuando vimos el torno, tanto el material que estaba en la herramienta que se usan,
bueno, vamos a ver algún video de embutido, de forja, y ahí lo que yo les contaba, pues bueno, ustedes imagínense, les decía, está deformando un material de 800, 900 grados, los elementos que están deformando ese compuesto a alta temperatura tiene que ser, no digo indeformable, pero tiene que soportar esa temperatura, los diferentes usos que tiene. No son temas muy largos, por eso podemos dar esos 2 o 3 temas. Y bueno, la idea es, eso les iba a preguntar. Venimos bien con las fechas. Van a ver que octubre se complica, como dije siempre, no porque ustedes, además que ustedes tienen parciales, recuperatorios o finales o alguna materia cuatrimestral, lo que fuera, se junta acá con los parcialitos de laboratorio, de industrial, laboratorio de mecánica y los parciales de la materia. Vamos a tratar de ir acomodando las fechas para que, no digo terminar una semana antes más o menos, como para poder tener una semana libre por si surge algún inconveniente. Les pregunto, ¿recibieron, yo sé que soy pesado, recibieron de parte de SACMAN el mail del laboratorio de polímeros que se va a hacer? Perfecto. Sí. Bueno, fíjense las fechas, hay algún, no sé si ustedes sobre otro curso hay un cambio de fechas, se le agrega, SACMAN lo que hizo es tratar de ubicar en una semana casi todos los cursos, entonces hay alguna fecha que nosotros teníamos teoría que se va a incorporar, creo que es en este curso, se va a incorporar el laboratorio, pero ténganlo en cuenta, yo sé que es trabajo de ustedes, pero no me gusta que, o sea, pienso que es una tontería que pierdan una fecha, se olviden. Martes, acá está. Martes. Hoy estamos viendo siderurgia, laboratorio, aceros. No es el otro curso que les agregaron la fecha en la semana misma que tienen ustedes. Fíjense dónde va a ser. Hay un mail, después no sé qué hubo Bolonqui con el laboratorio de química, así que no sé si se va a hacer el laboratorio industrial o el de química, pero estén atentos a todos estos cambios. ¿Bien? Cualquier duda me preguntan, cualquier duda Profe, me quedó una duda. Entonces, ¿qué temas veríamos la clase que viene? Yo mandé un mail diciendo lo que vamos a ver en cada clase. La clase que viene vamos a ver tres temas. Uno es aceros para herramientas, aceros inoxidables y clasificación de aceros. Pero eso hace 2 o 3 semanas mandé los archivos para ver estos temas y la semana pasada mandé cómo va a ser el schedule, el programa de todos los temas que vamos a ver. Genial, gracias. ¿Se quedó? ¿Te quedó, Franco? ¿Estás seguro? ¿Está bien? Sí. Bueno, los videos alguien me preguntó por los videos. Sí, Emanuel, estoy tratando de ver, te cuento, lo hicimos con el ayudante que tuve los últimos 2 años, fundamentalmente en pandemia. Yo no sé si ustedes lo conocen, está ya para recibirse o ya ha terminado. No me puedo, le mandé mail, lo llamé, pero no sé si estará acá en el país, o no me querrá atender. Se ha ido al exterior como era su idea original. Maestri, Germán Maestri. ¿Lo conocen? ¿Alguno lo Yo estuve conoce? en una clase con él. ¿Este año, Juan? No, el año pasado en política económica. Ah, está. Voy a tratar de comunicarme con él. Yo no
no tuve tiempo, por suerte tengo mucho trabajo, yo no tuve tiempo de poder pasar todo el campus viejo al campus actual del 3.6. Ya cuando me di cuenta lo cerraron, por eso estuve llamando a Germán, que ahora este año fue el que me ayudó a formar todo esto para poder actualizarlo y no puedo conseguir. Y el otro ayudante que tuve hace como 6 años, no está en tema con todo esto que estamos hablando. Me complica, Manuel, mil disculpas. Pero de seguir intentando comunicándome con Germán para poder... no, sí, yo lo que quiero es que ustedes busquen alternativas para poder aprender o para poder estar en tema, ¿no? Para que resulte más fácil todo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, por parte no. Bárbaro. Listo, chicos. Entonces nos vemos la clase que viene. Tienen el laboratorio. Cualquier duda me mandan un mail. Estamos viendo, hoy es 13, puse 12, que raro que nadie me dijo, me equivoqué el día. 13, 20, el 27, nos estamos viendo vía internet, vía Zoom. Buena Gracias, semana. profe. A la buena semana. Mucha suerte. Cuídense semana. mucho. No, Hasta luego.